La parashá de esta semana, Parshas Vayechi, concluye con la promesa de Yosef Atzadik, de que Dios iba a recordar al pueblo de Israel y los iba a sacar de Egipto. Encontramos que el pueblo de Israel en la práctica bajó a Mitzrayim, a Egipto, a través de Yosef, y salimos de Egipto a través de Yosef. Evidentemente, el exilio en Egipto y la Geula, la redención de Egipto, la salida de Egipto, tienen una relación directa con Yosef. ¿Cuál es la relación? Para entender esto tenemos que saber cuál es la diferencia, espiritualmente hablando, entre Yosef y el resto de sus hermanos. La Torá nos cuenta en varios lugares que los hermanos de Yosef, todos los otros hermanos, eran royei tzoin, eran pastores de ovejas. ¿Cuál es la cuestión de un pastor de ovejas? Se aparta del mundo, está en el campo, mirando las ovejas para acá, mirando para allá, pero tiene un montón de tiempo para pensar, para dedicarse al estudio, para meditar, etc., para conectarse con Dios, apartado de los asuntos materiales y mundanos. Por el otro lado, Yosef era todo lo contrario. Yosef era el virrey de Egipto, de manera tal que era el único que vendía, era la autoridad absoluta que vendía grano y trigo en el momento en el cual había una hambruna terrible en toda la zona del Medio Oriente. Yosef estaba metido, por así decir, hasta abajo de todo, en las cosas más mundanas y más materiales, y sin embargo, al mismo tiempo, nunca cortó su vínculo con Dios. Nunca cortó su vínculo con Torah, con mitzvot, de la manera que era la Torah y las mitzvot en ese momento, antes de ser entregada, etcétera, como eran los patriarcas. Entonces encontramos en Yosef una especie de dicotomía de dos opuestos. Por un lado, la espiritualidad absoluta, y por el otro lado, la materialidad absoluta. Y esta era la diferencia entre Yosef y sus hermanos. Por eso, cuando sus hermanos se encontraron frente a él, cuando él era el virrey de Egipto, la primera vez, etc., la Torá nos cuenta que Yosef los reconoció, Yosef sabía quiénes eran ellos, pero ellos no los reconocieron a él. Más allá de la traducción simple, la explicación simple, que es porque no tenían barba, como dice el comentario de Rashi, etc., el punto es que ellos, los hermanos, no podían entender que Yosef, estando en las cosas más mundanas y bajas del mundo, continúe siendo Yosef Atzadik, el gran Yosef que estaba vinculado y soñaba con las estrellas, vinculado con Dios, soñando con las estrellas, etc. Por eso no lo reconocieron. Con esta idea de la diferencia tan profunda que hay entre todas las tribus y Yosef, podemos entender otro concepto más, para entender exactamente qué significa el nivel espiritual de Yosef tan elevado que puede estar tan bajo también. Nuestros sabios cuentan en el Zohar que cada una de las fiestas principales del pueblo de Israel están relacionadas con un patriarca. Abraham está relacionado directamente con Pesach. Pesach es la salida de Egipto y hacemos Matzot. Por eso encontramos que cuando Abraham recibe a los tres ángeles, etc., es Lushi Basiu Gois, le dice a Sara, anda a cocinar tortillas. Tortillas eran Matzot, era Pesach. Yitzhak está relacionado directamente con la entrega de la Torah, con Shavuos. Por eso, en Shavuos, en el momento de la entrega de la Torah nos cuenta que sonó un gran shofar, y este shofar, cuentan nuestros sabios, era el shofar del carnero que se sacrificó en reemplazo de Yitzhak. Y por último, Yaakov está relacionado con Sukkot, porque la Torah misma dice que hicieron Sukkot, Jacob vivió en Sukkot, en cabañas, en un lugar que se llama Sukkot, está directamente relacionado con Sukkot. Pero hay una cuarta fiesta, que se llama Shmini Atzeres, el octavo día después de Sukkot. Y nuestros sabios cuentan en el Zohar que Yosef está relacionado con Shmini Atzeres. ¿Qué significa Shmini Atzeres? Es el octavo día de Sukkot, pero es una fiesta en sí misma. No es una continuación directa de Sukkot, es una fiesta en sí misma y tiene todas las reglas de una fiesta en sí misma, pero aún así se llama el octavo día de Sukkot. Está relacionado con los días anteriores, porque el octavo evidentemente está relacionado con el anterior. Entonces, ¿qué significa el octavo día de Sukkot? La idea es que por supuesto que está relacionado con los días anteriores, pero trasciende, así como el número 7 representa lo cíclico, lo que se repite como todos los días de la semana que se repiten, el número 8 representa aquello que trasciende, está por encima de lo cíclico, por encima de lo normal, por así decir. Yosef, justamente porque tenía una revelación divina en su interior, un alma tan elevada que trascendía lo normal, estaba por encima de sus hermanos, entonces él podía estar involucrado en lo más bajo, lo más material, y a la vez estar vinculado a lo más arriba. Cuanto más arriba una cosa está, más bajo es capaz de descender. Este era Yosef Atzadik. Y por eso el exilio en Egipto estaba directamente relacionado con Yosef. Egipto era el peor lugar de la tierra, el más pervertido, y ahí tenía que descender el pueblo de Israel para refinar todas las chispas de divinidad que existían en Egipto. Una vez que terminaron de refinarlas, bajando hacia lo más bajo que había, entonces podían salir de Egipto para continuar elevándose en Kedusha, en santidad. Y por eso el exilio
y la redención, ambos están relacionados con Yosef, porque justamente él, el que ejemplifica esta idea de estar conectado a lo más arriba, con la capacidad de descender hacia más abajo. Por eso, entre paréntesis, también interesante, Yosef fue castigado cuando le pidió al Sar Hamashkim, cuando le pidió al ministro de las copas, que le servía el vino a Paroi, que lo recuerde para que lo saquen del pozo la cárcel, etc. Yosef tuvo una falla, por así decir, una falta de confianza plena en Dios. Si él ejemplificaba un nivel espiritual tan elevado que podía estar hasta lo más bajo, él tenía que confiar plenamente en Dios. Dios se iba a ocupar de sacarlo de la cárcel. Pero Yosef se apoyó en el Sar Hamashkim, en el ministro de las copas y del vino, etc. Por eso fue castigado. Esto, cerrando paréntesis, cada uno de nosotros, como dice el Salmo, el Tehilim, Noye Katsen Yosef, somos parte del rebaño de Yosef. Quiere decir que cada uno de nosotros que estamos en Golus en este momento, en el exilio, tenemos la capacidad para salir del exilio. Es Yosef justamente el que nos da la fuerza que se revela en el interior de cada uno de nosotros para poder salir de este exilio, refinar lo más bajo, salir de lo más terrible, el pozo más profundo, para llegar realmente a la montaña más elevada, como dicen nuestros sabios, que el alma desciende mi igro rama de un gran monte, le biramicta, un gran pozo. Es Yosef el que nos hace descender, pero es justamente el mismo Yosef el que nos hace salir, y con esto cierra todo el libro de Breishis, todo el primer libro de la Toira, porque justamente este es el concepto. Tenemos la capacidad para lidiar con lo más bajo del exilio y poder salir y traer y acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días.